Espero que estén contentos por este día, porque siempre Dios tiene algo bueno para nosotros cada vez que nos da de su palabra. Y pues quisiera comenzar pidiéndoles que oráramos nuevamente para que tuviéramos el oído abierto para lo que Dios, el mensaje que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que les voy a pedir que me acompañen, por favor. Bendito Dios, una vez más te damos gracias por Jesús, Señor, por su vida, por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros. Gracias, Dios, por su ejemplo. Gracias, Dios, por el regalo que nos diste después de la vida de Jesús, Señor, de tu Espíritu Santo. Gracias, te clamamos, Señor, porque en esta hora tu Espíritu fluya en nosotros, Señor, que no tengamos ningún impedimento en nuestro corazón, en nuestra mente, que todos nuestros problemas, todas las situaciones que venimos acarreando, Señor, las podamos dejar de lado y darle paso a tu Espíritu Santo para que nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, porque sabemos que tú siempre eres fiel con nosotros, te preocupas por nosotros y siempre te interesa que lo mejor para nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Por favor, bendíceles abundantemente. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Bien, bueno, pues les quería hablar sobre algo en el que había yo estado meditando desde hace tiempo y de las diferentes predicaciones que nos han estado dando nuestros pastores, de la palabra que Dios ha puesto en sus corazones, he visto que el Señor está muy preocupado por algo en nosotros, algo que en su iglesia, que Él está buscando que seamos santos, ¿verdad? Dios busca que seamos santos, pero no quiere que seamos cualquier santo, sino que busca en nosotros que desarrollemos esa santidad hasta un cierto nivel de perfección, como lo haría un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Dios quiere que seamos cristianos de alto rendimiento. Mine ya nos había hablado un poco de esto y voy a tomar algunas de las cosas que ella dio en su plática, en su predicación o en el mensaje que viene de parte de Dios, y nos mencionó en repetidas ocasiones la frase como Dios no patrocina perdedores. No sé si lo recuerdan, fue en su predicación del 31 de julio, Mine decía, no patrocina perdedores. Eso nos lleva a concluir un par de cosas muy interesantes, que todos los que estamos aquí y los que aún hoy no vinieron, hemos sido elegidos, escogidos, y que ninguno de nosotros es un perdedor espiritual. A eso es a lo que me refiero, porque eso es lo que más está preocupado Dios en nuestra vida espiritual, porque de ahí pueden venir las soluciones a muchos problemas, a muchas circunstancias, situaciones que enfrentamos. Pero vamos a Efesios 1:4, por favor. Bueno, ahí la palabra nos dice, Efesios 1:4, dice, Dios nos escogió. La palabra más importante, Él ya nos escogió. Como les comentaba, ya nos hemos sido elegidos en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el primer punto importante, que todos los que estamos aquí ya hemos sido elegidos. Les quería comentar, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, los futbolistas, a los equipos de alto rendimiento, también tienen patrocinadores, ¿verdad? ¿Y por qué tienen patrocinadores? Porque son muy buenos en lo que hacen, ¿verdad? ¿Y cómo es que llegaron a ser muy buenos en lo que hacen? Tuvieron que trabajar muy duro, ¿verdad? Y usar sus propias fuerzas para poder alcanzar ese nivel de habilidad, de desarrollo de capacidades que les permiten estar sobre el promedio de la gente, ¿verdad? Y hacer cosas que la gente normal no podría hacer. ¿Por qué? Porque no se ha esforzado como ellos.
Entonces, eso nos lleva a concluir otra cosa, la segunda cosa, que Dios nos ha dado el potencial. Todos tenemos un potencial muy grande. Somos como una gema en bruto, ¿verdad? Y no solo ese potencial que lo traemos adentro, sino que también nos ha dado las herramientas para poder vivir una vida de victoria en Cristo. ¿Por qué una vida de victoria en Cristo? Ese es el tipo de perfección que está buscando Dios en nosotros, que ante cada circunstancia nosotros podamos salir victoriosos. No importa la situación cuán difícil sea, no importa si no tenemos un trabajo, si no encontramos un trabajo pronto, si tenemos problemas con la pareja, si tenemos problemas con los hijos, si tenemos problemas en el trabajo, si tenemos escasez, pero todas esas son circunstancias en las cuales nosotros tenemos que ir luchando. Y Dios nos ha dado la capacidad para poderlas enfrentar, no importa cuán difícil sea. Yo les puedo decir que yo he pasado muchas cosas y Dios me enseña muchas cosas a través de mis errores, ¿verdad? Pero es cierto que tenemos que creernos que realmente tenemos esa capacidad, porque por ejemplo, como nos comentaban aquí los hermanos que fueron a Huehuetoca, ¿qué estamos haciendo, verdad? Les puedo apostar a que si hace 1 o 2 años les hubieran preguntado, oye, ¿vas a ir a predicar, a enseñar la palabra allá a un pueblo allá del Estado de México? Te hubieran dicho, ¿qué te pasa? Yo no puedo hacer eso. Si a mí me hubieran dicho que yo iba a tener que a veces estar aquí, les hubiera yo dicho, no, yo ni siquiera puedo hablar, porque a mí me daba mucho miedo hablar en frente de las personas. Eso solo lo puede hacer Dios, pero son capacidades que Él nos ha dado y que a veces ni siquiera las sabemos que las tenemos, pero Dios nos las va a ir revelando, y lo importante es que podamos trabajar y usarlas para tener una vida victoriosa en Cristo. Por eso Dios está buscando que seamos atletas o cristianos de alto rendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cada circunstancia que se nos presente tenemos la capacidad y las herramientas para salir victoriosos, y quiero decirles que eso nunca se va a acabar y lo necesitamos para toda la vida. Toda la vida vamos a tener circunstancias, situaciones en las cuales vamos a tener que tener esa fuerza y siempre estar al 100%, siempre estar en la mejor forma, ¿verdad? Así es como los futbolistas, ¿verdad? Si bajan un poco su condición física, ¿qué pasa? Ya no los dejan jugar, ¿verdad? Porque ya no están al 100%. Y si se dan cuenta, es un beneficio para nosotros. Dios quiere que seamos esos cristianos de alto rendimiento para nuestro bien personal, pero bueno, y también para algo un poquito más allá. Dios, como les decía, las marcas patrocinan a los jugadores, pero los patrocinan porque tienen ciertas características, cierto desempeño, pero también con un objetivo principal, que es darse a conocer, ¿verdad? Para la gloria de ellos. Y en este caso Dios quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria en nuestra vida para gloria de Él, no para la de nadie más. Por el amor que nos tiene, nos quiere ver tener victoria en cada situación que vamos enfrentando en nuestra vida, en las diferentes etapas de nuestra vida, para únicamente gloria de Él, ¿verdad? Para que todos aquellos que están perdidos puedan decir, pues, ¿qué es lo que tienen ellos que a pesar de las situaciones difíciles que pasan, pueden seguir adelante? ¿Qué es lo que tienen? Pues son cristianos de alto rendimiento, ¿verdad? Vamos a Efesios 1:6, aquí 2 versículos adelante, y aquí en la palabra está, no es que yo lo esté inventando, pero dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En otra versión dice, Dios hizo todo eso para que lo alabáramos por su grandeza y por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de Cristo. Pero bueno, para convertirnos en ganadores es necesario que todas esas habilidades o ser de alto rendimiento las podamos perfeccionar. Todo eso que Dios ya nos dio. Todos tenemos algunas habilidades que Dios
específicamente nos dio a cada uno para afrontar las diferentes situaciones. Igual que los atletas de alto rendimiento, algunos son buenos para una cosa, otros son para otra, ¿verdad? El chiste es encontrar cuáles son y esforzarse. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues trabajan muchas horas, ¿verdad? Si a alguno le gusta el fútbol, sabe que Cristiano Ronaldo se levanta a las 4 de la mañana y se baña con agua fría, ¿verdad? Bueno, eso dice. Pero bueno, es lo que dice, ¿verdad? Que para mantenerse en forma, ¿verdad? Y para mantener su cuerpo al 100. Bueno, las personas que practican yoga también se levantan muy de madrugada y se bañan con agua fría. Y dicen que eso les ayuda a mantener su cuerpo, ¿verdad? Pero bueno, si se dan cuenta, ahí Cristiano Ronaldo, los que hacen yoga, están usando sus propias fuerzas. Están basando su éxito en ellos mismos, en lo que pueden hacer. ¿Ok? Pero nosotros sí somos cristianos de alto rendimiento y necesitamos esforzarnos. Cada vez que Dios nos revele algo en lo que necesitamos ir perfeccionando, ¿verdad? Porque Dios sabemos que nos rescató de una vida muy diferente, de una vida en la que traíamos muchas situaciones arrastrando, de mucho pecado. Pero nos dio, afortunadamente nos escogió, como los había dicho al inicio, somos escogidos, ¿verdad? Y es lo primero que tenemos que creer, Dios nos escogió. Eso nos debe levantar el ánimo, ¿verdad? Por si venimos tristes hoy. Y lo segundo, que nos dio habilidades. Después, que tenemos que perfeccionarlas y esforzarnos mucho, pero por mucho que nos esforcemos, nunca vamos a alcanzar la perfección que Dios está buscando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el que nos va a perfeccionar es Dios. Y esto está en Filipenses 1:6. Él es el que nos va a perfeccionar, así lo dice su palabra. Y no lo que podamos hacer con nuestras propias fuerzas. En Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Por eso les comentaba, este proceso de perfeccionamiento va a durar toda la vida. Entonces tenemos que mantener esa forma de cristiano de alto rendimiento toda nuestra vida. Los futbolistas solo pueden mantenerla hasta los 32, ¿verdad? No más allá. Más allá empieza su declive, ¿verdad? Ya no pueden estar al 100%, no pueden estar en el top. Bueno, a menos que sean como el Conejo Pérez, ¿verdad? Que está en la portería. Bueno, pues todo esto está muy bien, pero sin embargo, retomando otra vez las predicaciones o las palabras que nos había estado mandando el Señor en las predicaciones anteriores, Él nos ha estado exhortando fuertemente a ser santos. ¿Por qué? Porque es muy claro que Dios quiere mantener a una iglesia santa, ¿verdad? Porque cada vez en la sociedad en la que vivimos cada vez es más difícil que nos ocupemos de las cosas de Dios. Cada vez tenemos más ocupaciones, la vida es cada vez más acelerada, cada vez tenemos más responsabilidades, cada vez tenemos más cosas que hacer y por lo tanto es más fácil que seamos seducidos por las tendencias del mundo. Apenas fui a la placita esta comercial que está sobre Constituyentes, la plaza comercial que tiene la pista de hielo, Plaza Constituyentes, ahí, bueno, es que yo no voy mucho, y pues había varios adolescentes, preadolescentes y adolescentes, y pues tan solo escuchar su forma de hablar, estaban hablando con tan normalidad pues tuvimos una reunión y ahí andaban aquellos, pero andaban bien drogados, ¿verdad? Y con una normalidad que parece que eso es lo normal, ¿verdad? Andar drogado, andar probando cosas. Por eso les decía que fácilmente somos seducidos por las tendencias del mundo y muchos de los que ya conocemos un poco de lo que de Dios, de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, empezamos a tomar conciencia, pero empezamos a tomar una posición muy cómoda, ¿verdad? Pues ya me empiezo a sentir mejor y bueno, ya soy salvo, yo sé que Dios me va a perfeccionar poco a poco conforme vayan dando las circunstancias, pero no dejamos de todos nuestros afanes allá afuera.
Ese tipo de cosas de nuestros afanes nos impiden ser esos cristianos de alto rendimiento que Dios está buscando. ¿Por qué? Porque muchos traemos cosas en nuestra vida que aún no hemos logrado la victoria y las vamos postergando, ¿verdad? Las vamos postergando porque yo tengo muchas cosas que hacer y no tengo el tiempo para resolverlas. Entonces no estamos alcanzando la perfección que Dios quiere. Dios no quiere la perfección que tuvo Jesús. No quiere que nosotros tengamos exactamente esa misma perfección porque Él venció al pecado en la muerte y pagó con su sangre por nuestras vidas. Él fue, para poder hacer ese sacrificio, Él tuvo que ser perfecto y nosotros no somos perfectos, no vamos a alcanzar ese tipo de perfección. La perfección que Dios está buscando en nosotros es muy diferente, ¿verdad? Que tengamos esa vida de éxito. ¿Y qué me refiero con éxito? No el éxito totalmente en los negocios, claro que en la vida cristiana eso no está peleado, pero Él está buscando algo aún más profundo, que es tener esa vida de victoria. Ese éxito está basado en la victoria de nuestras batallas, ¿verdad? Si nosotros tenemos victoria en nuestras batallas, el nombre de Dios va a ser exaltado, que Él es lo que está buscando, por eso nos patrocina, ¿verdad? Por eso Él es nuestro patrocinador, por eso nos escogió, porque vio que tenemos las habilidades y las capacidades para tener éxito. Bien, entonces, si Dios nos ha estado hablando fuertemente en las predicaciones y si las repasamos, vemos cómo el mensaje está muy orientado a la palabra de Dios. Nos dice que, o bueno, el mensaje del Señor nos dice que está muy preocupado por la santidad, ¿verdad? Que esa santidad es muy importante para que podamos ser esos cristianos de alto rendimiento. Entonces conviene que repasemos qué es santo, ¿verdad? Ya no lo han repetido muchas veces, pero pues seguramente se nos va olvidando. A mí se me olvida mucho y cada vez que me lo repiten, cada vez que lo dicen aquí, pues sí, ya se me había olvidado, ¿verdad? Ya no me acordaba exactamente. O cada vez que preguntan, ¿qué es ser santo? Ay, caray, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero sabemos que pueden encontrar dos definiciones: perfecto y libre de toda culpa. Sabemos que no podemos ser perfectos y libres de toda culpa, solo Jesús, solo Dios es perfecto. Pero hay otra cosa otra definición importante que dice que está dedicado o consagrado a Dios. Dios nos quiere consagrados, ¿verdad? No que seamos seducidos por las tendencias del mundo. Por eso les decía, y Él nos quiere ocupados en las cosas de Dios. Y no necesariamente que estemos aquí todas las horas aquí en la iglesia, ¿verdad? Porque aquí nadie nos puede ver. Que estemos aquí el 100% de nuestro tiempo, ¿verdad? Por eso Dios nos dio diferentes habilidades para que estemos allá afuera y la gente nos pueda ver. Por eso nos escogió. Mira, yo te escogí porque tú andas en ese ambiente y tú puedes atraer mucha gente que te puede ver y entonces puede decir, ¿cómo es que tiene victoria en cada una de las circunstancias difíciles que le van pasando en su vida, ¿verdad? Cuando nosotros hemos visto muchos milagros en nuestras vidas y simplemente damos gracias. Oh, gracias Señor porque ya sacaste a mi enfermo, ¿no? Porque ya me sanaste, porque ya me cumpliste allá por ejemplo en mi caso con mi mamá, ¿verdad? Pero ya hasta ahí llega muchas veces, pero no estamos cumpliendo esa última parte por la cual Dios nos patrocina, que es que otros puedan ver. Si nada más lo tenemos aquí, no se lo contamos a nadie, ¿verdad? Entonces, Dios, aparte de que quiere lo principal, que demos a conocer el Evangelio, pero también todos los beneficios que éste trae para nuestras vidas. Esa victoria de éxito, que nosotros somos cristianos de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces dice, en la predicación de nuestro pastor del 7 de agosto, que fue esta palabra de exhortación a ser santos, pues nos invitó al final a que purificáramos nuestros pecados. Primeramente que los reconociéramos, ¿verdad? Que nos pusiéramos a cuenta, confesarlos delante del Señor y después que nos arrepintiéramos de ellos. Entonces en ese punto podríamos decir que pues ya estamos limpios otra vez, ya estamos a mano, ya estamos a cuentas, ¿verdad? ¿Y después qué? Pues ahora tenemos que proceder a alcanzar y buscar la perfección.
esa perfección que les hablaba que Dios está esperando en nosotros. Pero antes de poder alcanzar esa perfección, si se dan cuenta, bueno, pues ahora entonces sabemos que Dios poco a poco a través de las diferentes circunstancias y a través de su Espíritu Santo nos va a ir revelando qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que cambiar para que enfrentemos las situaciones difíciles, si es nuestra fe, qué tanto le creemos a Él, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Pero eso no puede pasar si nosotros tenemos algo que le estorba a Dios para que Él pueda hacerlo. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta sería, ¿existe algo que le impida al Señor perfeccionarme? Porque el Señor, yo estoy seguro que está en la mejor disposición de perfeccionarnos, de mostrarnos en dónde tenemos que trabajar para ir perfeccionando, para estar listo a enfrentar las diferentes situaciones. Pero si tenemos algo que impida que Él lo pueda hacer, ¿qué va a pasar? Entonces, si tenemos algo, no vamos a poder alcanzar la victoria en las circunstancias de nuestra vida. Y eso se va a reflejar porque vamos a ir postergando. Cada vez que tengamos una situación, pues mejor ya no lo arreglo y lo echo aparte, ¿verdad? Mejor lo guardo ahí y ahí lo voy cargando, ¿verdad? Y nuestro saquito se va cargando. Con situaciones que no resueltas, que vamos cargando cosas, no vamos siendo victoriosos, no vamos siendo perfectos. Y por lo tanto, eso está obstruyendo la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿existe algo en mí que le impida al Señor perfeccionarme? Bueno, mientras lo meditamos, vamos a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, del 1 al 5, por favor. ¿3 del 1 al 5? 3:7, ¿está 3:7? Ok, gracias. Dice, la fe y dice, Gálatas torpes, o podría decir, Mariano torpe, ¿quién te ha hechizado? ¿Ante quién es Jesucristo? Bueno, en realidad dice, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan esto, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Y luego en el 3, algo bien importante, dice, Mariano, ¿tan torpe eres? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendes ahora perfeccionarte con esfuerzos humanos? Y en el 4 dice, tanto sufrir para nada, si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, lo que hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje. Bueno, esta parte de la Biblia es muy interesante, ¿verdad? Porque pues el apóstol Pablo los está regañando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos, los Gálatas, intentaron cumplir la ley judía y con el propósito de perfeccionarse aún más, ¿verdad? O sea, ya habían aceptado a Jesús como su Salvador, ya habían reconocido que pues no eran limpios y que necesitaban ser salvos, ¿verdad? Pero entonces ellos pensaron que para complementar su salvación necesitaban cumplir la ley judía, ¿verdad? Esto aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces para lograr perfeccionarnos, para buscar la solución a nuestras diferentes circunstancias, lo hacemos en nuestras propias fuerzas, a nuestra manera, y tal vez la respuesta ni siquiera es tan complicada. La solución muchas veces seguramente no es tan complicada, porque siempre nos basamos en nuestras propias fuerzas. A mí me ha pasado muchas veces y el Señor me ha dicho, porque a veces yo he tenido que estar aquí adelante porque he tenido problemas, situaciones difíciles. ¿Y qué me dice Dios? Pues lo mismo que le decía a los Gálatas, ¿verdad? Pues si ya tienes, ya comenzaste con el Espíritu, dice el Espíritu, si ya comenzaste con el Espíritu, ¿por qué ahora quieres hacer las cosas a tu manera? O sea, bajo tus propias fuerzas, con tus propios recursos. Yo muchas veces he tenido que llorar aquí porque
he tenido muchos problemas porque no he seguido eso, y me lo ha dicho 3, 4 veces aquí la pastora, el pastor, a veces los invitados que han venido siempre me dicen lo mismo: ¿por qué quieres resolver tus problemas usando tus propias fuerzas? No es a tu manera. Entonces no podemos ser cristianos de alto rendimiento, tener éxito, ni glorificar el nombre del Señor a partir de ese éxito si no confiamos, si seguimos haciendo las cosas a nuestra propia forma de hacer, a nuestra vieja naturaleza, ¿verdad? Bien, vamos a ver un poco, analizar un poco en el versículo 1, algo muy importante que dice, bueno, en otras versiones dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinó es muy interesante, porque eso quiere decir que algo los está distrayendo, ¿verdad? Algo los está confundiendo o los está llevando por otro lado. Entonces, aquí están muy distraídos los Gálatas, o se están yendo por otro lado, por otras enseñanzas, y ese algo, en nuestro caso, pues aquí no tenemos a alguien que nos venga a meter otra enseñanza, ¿verdad?, que no sea la Biblia. Entonces, en nuestro caso, pues son nuestros propios afanes o las obras de la carne. ¿Por qué? Porque pues nadie está exento de caer en las obras de la carne, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Y luego en el 2 dice: recibisteis el Espíritu. Recibir el Espíritu es algo muy importante que nosotros necesitamos comprender, que está con nosotros cuando recibimos a Jesucristo por fe. Cuando realmente lo recibimos por fe, entonces vamos a tener el Espíritu. El Espíritu es la clave para nuestra vida de éxito, ¿verdad? Para nuestra vida y que Dios quiere que tengamos. Bueno, sabemos que para poder recibir el Espíritu necesitamos creer fuertemente que Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que dio su vida, pero no nada más para, digamos, para cumplirle a Dios, ¿verdad? Porque Él realmente cumplirle a Dios a cambio de algo, ¿verdad? Se crucificó y derramó y compró nuestra vida con la sangre que Él se derramó en la cruz. Los Gálatas estaban tratando de completar su salvación con sus propios esfuerzos, en cumplir la ley, es decir, a su manera, pero sin embargo debemos tener claro que podemos nosotros apropiarnos de la salvación. A veces la salvación simplemente, bueno, ya acepté a Jesús, ahora sí ya me congrego, ya estoy haciendo las cosas más o menos, ¿verdad? Pero eso es algo que tenemos que recordar todos los días, esa es la clave también de nuestro éxito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es un regalo que no se puede comprar con nada, y es muy importante, como les digo, que entendamos que es un regalo no merecido, que podamos estar agradecidos con Dios todos los días para que no se nos olvide lo que Él hizo por nosotros y lo que está esperando hasta que nosotros, a donde está esperando que lleguemos a tener esa vida de éxito, ¿verdad? Y les quiero recordar un versículo que cuando yo empecé en el camino cristiano fue el primero que me aprendí, que es Efesios 2, 8, 9, y que es acerca de la salvación. Yo no entendía nada de eso, simplemente me lo enseñaban, ¿verdad? Pero yo decía, bueno, pues sí suena muy bien, ¿verdad? Y dice, porque por gracia, bueno, ahí es la Nueva Versión Internacional, dice, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. En otra versión dice, ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, ninguno de nosotros nos hemos ganado la salvación, sino que Dios nos la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de nuestros propios esfuerzos. O sea, nuestros propios esfuerzos tampoco nos van a salvar, tampoco nos van a sacar adelante. Nuestro esfuerzo no nos va a sacar adelante al 100% cuando tengamos una situación difícil con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestro trabajo, con nuestras empresas, con todo, con nuestra salud. En ese momento muchas veces
Y pues aquí tenemos testimonios de que ha habido muchos esfuerzos a veces con algunos que hemos padecido alguna enfermedad, pero les puedo decir que a veces el mejor tratamiento no cura, sino que necesitamos aún más, ¿verdad? Entonces necesitamos reconocer que tenemos ese regalo gratis y que no lo merecemos. Por eso nadie nos debemos de sentir orgullosos. Entonces, podemos concluir, bueno, y no es que ya vaya a terminar, ¿verdad? Pero que la vida cristiana victoriosa, exitosa, ese es el éxito, ¿verdad? La victoria es una respuesta a la guía del Espíritu Santo, que viene de aceptar a Jesús por fe, aceptar la salvación por fe. Bueno, primero arrepintiéndonos por fe y por un estilo de vida progresivamente similar a Cristo. Si ya aceptamos a Jesús como su Salvador varias veces y aún seguimos, bueno, yo debo confesar que yo ya he aceptado a Jesús varias veces, ¿verdad? Cada vez que veo el agua hasta el cuello, pues digo, bueno, lo vuelvo a aceptar por si las moscas, ¿verdad? No sea que en realidad no sea yo salvo, como lo dijeron aquí, ¿verdad? Lo dijo Maricruz, ¿verdad? Bueno, yo sí lo he hecho varias veces, ¿no? Y igual allá arriba cuando le toca con los niños, pues yo también lo vuelvo a aceptar, ¿no? Porque digo, por si las moscas, porque aquí seguramente como los niños son sanos, entonces aquí seguramente me toca a mí también, ¿no? Entonces, pues aprovecho, pero muchas veces aceptamos a Jesús y aceptamos, porque la primera vez que lo hacemos, regularmente lo hacemos porque traemos un montón de broncas y nos damos cuenta, Dios nos revela algo, ¿no? Y no, pues sí, entonces sí voy a aceptar a Jesús y porque ya voy a salir adelante, ¿verdad? Pero después de un tiempo, como ya no hemos perfeccionado nada, volvemos a tener otra serie de problemas y pues no podemos salir de ellos porque no podemos ser exitosos, ¿verdad? Porque no podemos tener ese nivel de perfección y lo que empezamos bien, muy bien, ¿verdad? Queriéndonos ser cristianos de alto rendimiento se acabó, ¿verdad? Ya nos cansamos, ya dijimos, no, pues ya nos echamos a la pereza. Pero no, entonces, si tú ya lo has aceptado muchas veces y siguen los problemas o por ahí traes situaciones guardadas en las que no has podido tener victoria, Dios conoce nuestros corazones y todos traemos cosas ahí que puede ser nuestra paternidad, nuestra maternidad, nuestra salud, muchas cosas y no hemos logrado la victoria, entonces nos falta la guía del Espíritu Santo, eso es más que claro. Y pues esto se puede dar porque regularmente, como les decía al inicio, tenemos muchos afanes, ¿verdad?, que nos distraen. Por eso decía en el versículo Gálatas, ¿quién los ha hechizado? ¿O quién los fascinó? Dicen otras versiones. Y en otra versión dice, hasta parecen embrujados. O sea, ¿qué es lo que nos está distrayendo? Y pues lo que nos distrae muchas veces nos impide estar orando, ¿verdad? Estar orando todo el tiempo y estar consultando la Biblia, la palabra, estarla leyendo. Ya sé que suena como muy trillado, que nos lo repiten cada domingo, ¿verdad? Que hay que leer la Biblia, hay que orar, pero no hacerlo tiene sus consecuencias. La consecuencia es que no tenemos la guía del Espíritu Santo. Lo podemos decir así, como que nuestro oído se desintoniza de la frecuencia de Dios. ¿Y por dónde nos habla Dios? Por su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo tiene una frecuencia, hay que sintonizarnos. Entonces, si no nos sintonizamos, es como si no escucháramos al coach, ¿verdad?, de los atletas de alto rendimiento. Los atletas tienen su coach, ¿verdad?, que les va diciendo por dónde tienen que ir, qué tienen que trabajar, y les va diciendo, no, pues ahora tienes que tener más resistencia en las piernas, ahora necesitas hacer más hombros, ahora métete a nadar, ahora levanta tanto peso, ahora come esto, ahora no comas aquello. Así nos va diciendo Dios, pero ¿cómo nos va a hablar si no podemos, si estamos distraídos, ¿verdad? Si su Espíritu Santo, que sabemos que ya viene a través de aceptar a Jesús por fe, no lo estamos escuchando. Entonces,
nos llenamos de afanes y nuestra vida se empieza a hacer muy pesada, ¿verdad? Y ya no tenemos gozo. Pero, de lo que leímos en Gálatas 3, del 1 al 5, pareciera, les digo que es muy interesante porque aquí podemos ver esas herramientas que usa Dios para perfeccionarnos. Y la primera, pues creo que ya la saben todas. ¿Qué es lo primero que Dios tiene que hacer para perfeccionarnos? Lo primero es la persona de Cristo, ¿verdad? Es lo primero. ¿Por qué? Porque primero, ya sabemos que tenemos habilidades, que Dios nos dio muchas habilidades, capacidades para ser cristianos de alto rendimiento, pero traemos pecado, ¿verdad? Y no se puede desarrollar nada de eso si primero no reconocemos que Cristo ya nos libertó. Esa es la primera herramienta que Dios utiliza para perfeccionarnos, que es la persona de Cristo, el cual nos libertó para que podamos vivir una vida sin pecado. Todos lo sabemos, por eso es que nos insisten tanto en las predicaciones anteriores que debemos de ser una iglesia santa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Bueno, si han estado siguiendo las predicaciones, los mensajes están muy en el mismo punto, ¿no? Que la iglesia sea santa, porque Dios ya nos libertó de pecado, pero ¿y por qué tanta insistencia? Porque les digo, esa es una herramienta que Dios usa para perfeccionarnos. O sea, no nada más nos quiere libertar y ya dejarnos así como ovejitas salvajes, ¿verdad? No. En Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El yugo de la esclavitud pueden ser nuestros afanes, ¿verdad? Todas esas ocupaciones en Gálatas 5:1. Por eso les digo que la primera herramienta es la persona de Cristo. Él nos libertó, porque nos libertó para que vivamos una vida plena, una vida de éxito, una vida, ¿sí o no? Los atletas de alto rendimiento, bueno, al menos en lo material tienen una vida de éxito, aunque Dios no persigue ese como su principal objetivo, pero quiere que tengamos una vida de éxito en lo espiritual. Entonces dice, no se sometan al yugo de la esclavitud. Y es importante que veamos entonces, esa esclavitud también puede ser nuestro pecado. Entonces, ¿qué es pecado nuevamente? El pastor, ¿se acuerdan que hizo una dinámica aquí con una diana? ¿Qué era el pecado? ¿Recuerdan? Que era errar en el blanco, ¿verdad? Fallar el tiro o no alcanzar el objetivo. Realmente el mensaje que he estado meditando es algo que Dios ya nos ha estado hablando y que yo estoy seguro que todos ya sabemos. Solo necesitamos recordarlo, porque necesitamos siempre estar recordando. ¿Para qué? Para que no erremos en el blanco. Entonces, pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. Y sabemos que siempre vamos a estar cayendo, pero por eso Dios nos quiere atletas de alto rendimiento para luchar, ¿verdad? Luchar y salir, y entonces ahí está nuestro éxito. Ahí está el éxito, ¿verdad? El éxito, dicen que de los líderes también se basa en el éxito de sus subordinados, ¿verdad? Entonces nosotros como Dios nuestro líder, entonces, y Jesucristo Dios nuestro líder, entonces el éxito de sus ovejas es el éxito de Él, ¿verdad? Igual que como un padre, ¿verdad? El éxito de sus hijos es el éxito de Él. Entonces, la segunda herramienta, ya vimos que la primera es la persona de Cristo, la segunda herramienta es su espíritu. Por eso les decía que su espíritu es muy importante. Por eso en los Gálatas, en Gálatas 3:3 decía, después de haber comenzado en el espíritu, ahora quieren hacerlo con esfuerzos humanos, pues no. Dice, es de su espíritu que nos ayuda a no tomar malas decisiones sobre la manera de cómo vivir, y nos guía a no seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa.
Su espíritu nos da el consejo, ¿verdad? Es como el coach, como ya les había dicho, el coach de los atletas de alto rendimiento. Sí saben que luego los de la selección mexicana, los más jóvenes, luego pues tienen sus coaches, ¿no? Pero les dan un consejo y ellos se salen en la noche a hacer pachanga, ¿verdad? A la pachanga. Entonces, pues eso trae consecuencias, ¿verdad? Ya tomaron una mala decisión, no le hicieron caso al coach de irse a dormir temprano y de estar en su camita, ¿verdad? Y así el espíritu nos da un consejo, ¿verdad? Y a veces no le hacemos caso, ¿no? Y hacemos otra cosa totalmente diferente y ahí vienen las consecuencias. Por ejemplo, esos muchachos que luego los castigan, tienen mucho potencial, pueden ser muy exitosos, pero ¿qué es lo que los distrae? Los afanes del mundo, igual a nosotros. Tal vez a nosotros no nos distraiga estar yendo a los antros o a los bailes o andar organizando fiestas donde tomemos, pero sí nos distrae mucho nuestros afanes, todas las responsabilidades que tenemos, ¿verdad? Y como les decía, a través de su espíritu nos va perfeccionando al sacar las cosas, a mejorar a través de situaciones, experiencias, pruebas, conforme nos vamos equivocando. Y entonces cuando nos equivocamos, si reconocemos que nos equivocamos, entonces y trabajamos así como lo haría un atleta de alto rendimiento con todo lo que tenemos para mejorarlo, entonces vamos a tener una victoria, entonces vamos a tener éxito. El tener éxito no es para esa lucha en busca del éxito, es algo que tenemos que hacer toda nuestra vida. En este camino tenemos que ir toda la vida porque a pesar de que ya tenemos a Cristo, nuestro coach, ¿verdad? El Espíritu Santo que nos va diciendo cómo está por dónde irnos, los problemas no significa que ya se acabaron. Al contrario, muchas veces cuando empezamos a tener más problemas. ¿Por qué? Porque Dios está buscando esa perfección en nosotros, entonces va a empezar a sacar cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, que empiezan a leer algo en la Biblia y dicen, no, pues es que no siempre dices la verdad. Y te empiezas a cachar que no siempre dices la verdad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado más feo, pero pero Dios en ese amor que nos tiene, nos va sacando todas las circunstancias difíciles, todo aquello que hace que nuestro espejo, con el cual se refleja el Señor, esté manchado, ¿verdad? O tenga irregularidades. Poco a poco lo va tallando hasta que es perfecto. Entonces, por eso muchas veces decimos, pues ya estoy en Cristo y ¿por qué no? Nada mejora, ¿verdad? Ahora se empieza a ver que tengo más cosas y ¿cómo le voy a hacer? Pero eso es cuando empezamos, pero ¿qué pasa cuando ya llevamos cierto tiempo, no? Pues entonces ya digo, como ya empiezo a tener cierta experiencia y a darme cuenta de cosas, digo, pues eso yo lo puedo resolver yo solo, ¿verdad? Yo voy a hacer esto y aquello, y como yo, que siempre digo, no, pues yo soy muy autosuficiente, yo ya puedo resolver mis problemas y no necesito del coach, ¿verdad? Ahorita le voy a enseñar a ese coach que yo sí puedo, o que yo lo puedo hacer mejor, ¿verdad? Y en los atletas de alto rendimiento también pasa, o sea, empiezan a sentirse que ya, como vulgarmente se dice afuera, ya muy sácale punta, y empiezan a tratar de empezar a hacer cosas para sobresalir más, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la imprudencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si se empiezan a forzar demasiado, se llegan a lesionar más rápido, ¿verdad? Empiezan a hacer ejercicios que no deben, empiezan a comer cosas que no deben, y entonces ahí vienen con el afán de decir, no, pues yo puedo dar más, yo puedo ser mejor hijo de Dios, ¿verdad? Entonces dejan de escuchar al coach, ¿verdad? ¿Y qué empiezan a hacer? No, pues ahora yo me voy a meter esto, voy a hacer aquello, voy a entrenar más horas hasta reventarme, ¿verdad? Y entonces también el extremo no es del todo bueno, pero entonces Dios nos va a ir sacando las cosas muchas veces cuando Él lo considera más adecuado. O sea, y yo creo que es mejor escucharlo y trabajar en cómo perfeccionarlo.
porque si no, no lo va a poder, no, va a buscar la forma de que nosotros entendamos, pues no de las mejores formas, ¿verdad? Pero por eso es que hay que ser como los niños, ¿verdad? Prontos, ¿verdad? Prontos para escuchar. Bueno, y con todo lo que ya vimos ahora, yo creo que es posible dar una respuesta certera a la pregunta que teníamos. ¿Qué le impide al Señor continuar con su obra de perfeccionamiento? Porque ya somos libres, ¿se acuerdan que hablamos de la libertad? Vimos de un versículo de la libertad. Sí, ¿verdad? Cuando tenemos libertad, la podemos usar para bien o para mal. Por ejemplo, cuando un hijo se va a estudiar fuera, lejos, puede usar esa libertad que ahora tiene. Bueno, en mi pueblo pasaba mucho, ¿verdad? Que las personas que tenían recursos mandaban regularmente a sus hijos a estudiar a buenas universidades privadas, ¿verdad? Pero como siempre habían estado en el pueblo y pues bajo la supervisión, cuando tuvieron la libertad, pues abusaron. Y al cabo de 1 o 2 años regresaban sin nada, sin haber estudiado, porque se la pasaban pues en la pachanga, ¿verdad? Aprovecharon su libertad para divertirse y reventarse al máximo. Esa es una. Y había otros que tenían la oportunidad de ir a estudiar fuera con menos recursos y daban el 100 y regresaban con el título, ¿verdad? Entonces, esa libertad que Dios ya nos dio, o comodidad, la podemos usar para dar rienda suelta a nuestras pasiones. Bueno, así dice la palabra, ¿verdad? En Gálatas 5:13 nos dice: Gálatas 5:13 dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Somos libres, hemos sido llamados a ser libres, hemos sido escogidos, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Esa es una de las cosas que le impide al Señor continuar con nuestro perfeccionamiento, porque ya nos dio libertad, ¿verdad? Pero la aprovechamos para hacer lo que no debemos. En otra versión dice: pero no usen esa libertad como pretexto para hacer lo malo, al contrario, ayúdense por amor los unos a los otros. Esa segunda parte también es muy importante. Vamos a recordar la que dice: más bien sírvanse unos a otros con amor. Dice, bueno, aquí les quería contar de que, por ejemplo, cuando ahora que hice un viaje en Corea, platicaba yo con un cristiano. Entonces él me decía que la iglesia coreana está experimentando una crisis muy fuerte, porque ahora ellos están en una posición tan cómoda que ahora se han encerrado en sus afanes y en la forma de vivir, y usan esa libertad para cada vez tener más actividades, cada vez hacer más cosas para para alcanzar un mejor estatus social, un mejor estatus, como son una sociedad que su riqueza está basada en el capital humano, en la tecnología, pues necesitan mucho capital humano. Entonces, como ahora se sienten muy libres de ese impulso que les dio el cristianismo en la sociedad coreana, y que ayudó a que también desarrollaran mucho de sus empresas, entonces ahora se sienten muy libres. ¿Y qué es lo que hacen? Se encierran y ya no quieren ayudar a otros. Entonces dicen, muchos de los cristianos, bueno, los coreanos viven mucho en departamentos y no se conocen, nadie se conoce. Son tan indiferentes que se ven y hola, y se meten, ¿verdad? Y viven unos junto a otro, arriba y abajo, y no le hablan a nadie. No le hablan porque están tan ocupados en buscar cómo ser mejores en cosas tecnológicas, en obtener mejores grados, en estudiar más, en cómo obtener algo más, en aprender más, que están totalmente encerrados, ¿verdad? Y dicen que esa es una crisis muy fuerte en esta iglesia. Y por eso les decía, más bien sírvanse unos a otros con amor, no usemos esa libertad para nosotros, ¿verdad? Sino para servir a otros. Y es muy padre cuando alguien te da un buen consejo aquí, ¿no?
Es muy padre cuando alguien con amor te llama la atención, ¿no? Porque dices, oh, sí es cierto, no yo la estoy regando, ¿no? Pero es muy padre cuando alguien que te puede dar un buen consejo aquí, ¿no? Entonces, pues se siente uno amado, ¿no? Cuando alguien te da un consejo así, que te dice, no, pues la estás regando en esto, pero te lo da con amor. A veces en la iglesia ya no se hace eso, pero es muy padre cuando alguien te puede hacer eso, ¿verdad? Eso quiere decir que la iglesia está madurando, ¿verdad? Y bueno, la otra cosa que nos impide al Señor continuar con esa obra de perfeccionamiento es la no hacerle caso al coach. ¿Recuerdan cuál es el coach? El Espíritu Santo, ¿verdad? Mi desobediencia al Espíritu Santo. O sea, tengo libertad, pero tengo que usarla para lo que me diga el coach, ¿verdad? No para hacer lo malo ni para reventarme como cristiano de alto rendimiento, Pero claro, la obediencia a mis deseos y mi manera de pensar y hacer las cosas. Cuando no escuchamos al coach, hacemos las cosas como a nosotros nos gusta, conforme nosotros entendemos que está mejor. Así lo dice en Gálatas 5, 16 y 17. Más adelantito. Dice, así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Por eso les decía que el Espíritu es muy importante, porque desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. ¿A qué clase de pasiones se refiere el Señor? Pues el apóstol Pablo nos dice algunas de ellas en 5, 19 y 21, más adelante. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, pero bueno, lo voy a decir en otra versión. Todo el mundo conoce las conductas de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones prohibidas, sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Tal vez nosotros en particular yo batallo mucho con los malos pensamientos, ¿verdad? O sea, no me enfoco en lo que debo, ¿verdad? Me enfoco en estar viendo cómo hacerle en mi trabajo, ¿verdad? Todo el tiempo, a veces quiero estar pensando todo el tiempo en hacer cosas de mi trabajo, y a veces veo a alguien que necesita algo y no lo hago, no le ayudo. Entonces, ahí es donde nos distraemos, ¿verdad? Y luego dice, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos a otros, son celosos y se enojan por todo. Bueno, creo que aquí tenemos que trabajar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo batallo mucho con enojarme. Entonces, dice, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Entonces, no escuchar al coach nos puede llevar a eso, ¿verdad? Bueno, y finalmente, entonces, ¿cómo puedo aprovechar sabiamente mi libertad? Podemos decir que una respuesta confiable, pues ya la vimos, está en Gálatas 5:14. Dice en Gálatas 5:14, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Recuerdan que les había dicho que guardaran la última parte de Gálatas 5:13, donde decía, más bien sírvanse unos a otros con amor. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar sabiamente nuestra libertad? Amando a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Los que fueron a Huehuetoca aprovecharon su libertad, ¿verdad? Esa libertad que les dio Dios para amar a los demás sabiamente. Si logramos satisfacer el mandamiento, este mandamiento, seguro que es garantía que tendremos los frutos que nos permitirán tener una vida de victoria en Cristo, por la cual Dios decidió patrocinarnos, ¿verdad? Porque las empresas no patrocinan a cualquiera, ¿verdad? Dios no patrocina a cualquiera. Dios nos escogió porque veo que tenemos mucho potencial, que podemos
tener esa vida de éxito, ser esos cristianos de alto rendimiento que ante cualquier circunstancia difícil logran la victoria, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los atletas? Están compitiendo y están logrando victorias, van ganando, van ganando. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Y por lo tanto, esas victorias pues se van a ver en Gálatas 5:22, por favor, se van a ver en los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? En los frutos. Dice, en cambio, por eso les decía que el coach es muy importante también, ¿verdad? Es Cristo. Y en Gálatas 5:22, ya dice, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. O sea, el coach nos va a ayudar a amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Bueno, es hasta el 23. En resumen, Dios está buscando que su iglesia sea santa, ¿verdad? Está buscando que nosotros podamos ser victoriosos, tener esa vida que Dios está esperando en nosotros, por el cual nos patrocinó. Él no patrocina perdedores. Nosotros somos victoriosos, podemos tener la victoria, pero también necesitamos trabajar duro, ¿verdad? Igual que un atleta de alto rendimiento, escuchar la voz del coach. Ya tenemos libertad, ahora hay que usarla bien, hay que usarla para amar al prójimo, como dice aquí. A veces cuando venimos cuando yo venía de recién convertido, era muy difícil amar a alguien más. Pensar que yo podría ayudar a alguien más. Era yo muy egoísta. Pero Dios poco a poco va perfeccionando todo eso que vamos trayendo en nuestro corazón. Pues ni pensar que pudiera yo tener hijos, ¿verdad? Porque era yo muy egoísta, muchos años viviendo solo y pues todo lo quería para mí. El egoísmo no nos ayuda a amar a otros. Dios nos ha llamado, nos está llamando, como lo dicen las predicaciones, a que seamos santos, a que nos preocupemos por los demás y que nos preocupemos con los demás, con el amor que Cristo tuvo por nosotros, porque nos rescató. Muchos venimos de familias disfuncionales, con situaciones difíciles, faltas de cariño, de amor, pero si se dan cuenta, Dios ve en nosotros un gran potencial, porque somos una gema en bruto que Dios está esperando modelar. Él va a ir perfeccionando poco a poco, como ese joyero que le va dando la forma a un diamante, ¿verdad? Poco a poco es una piedra fea que no tiene forma, pero Dios poco a poco le va dando forma, ¿verdad? Poco a poco, y la va haciendo cristalina y brillante. ¿Por qué? Y con el único propósito de gloria para Él. Entonces les invito a que si aún tenemos cosas ahí atoradas, a que traemos, si la vida nos está siendo abrumadora en este tiempo, si estamos usando la libertad, si vemos que tenemos libertad pero no tenemos éxito en la vida espiritual, en que no podemos resolver nuestros problemas, en que vemos cómo nuestra familia se va cayendo, a que nos levantemos y que libremos la batalla, y que seamos honestos con el Señor, que reconozcamos aquello en lo que necesitamos que nos ayude, porque no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, no podemos alcanzar la perfección nosotros. Todo lo que hagamos no va a ser suficiente para poder ser exitosos, para poder ser los cristianos de alto rendimiento y tener esos frutos de gozo, paz, tranquilidad, confianza. Les invito a que nos levantemos y que le demos gracias al Señor por habernos rescatado, y que nos dé la oportunidad de poder ver eso que nos esté estorbando para llegar a alcanzar las victorias que tenemos ahí pendientes, y que también que estemos fortalecidos para todas aquellas batallas que vienen, porque seguro vienen.
y vienen muchas y a veces muy difíciles, y necesitamos que el coach nos diga cómo estar listos para esas batallas. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude.